Chagall, El sol sobre París. Colección particular, óleo sobre tela. Marc Chagall nació en 1887 en Vitebsk, Rusia. Primero tomó lecciones de arte en su ciudad natal y posteriormente en San Petersburgo con León Bakst, el escenógrafo. Chagall llegó a París en 1910. Ingresó en La Rouge y fue literalmente arrastrado a la vida de esa colmena de escritores y artistas. Modigliani, Delaunay, Lafresnaye, Apollinaire, Sandars, Max Jacob. Su obra, entre 1910 y 1914, está llena de su propia fantasía poética libre, con algunos toques de influencia cubista. Su primera gran exhibición de pintura, que había de ejercer una enorme influencia sobre los artistas alemanes de la posguerra, tuvo lugar en Berlín en 1914. Chagall estaba en Rusia cuando estalló la guerra y permaneció allí hasta 1922, casándose en 1915 con su enamorada de la infancia, Bella, y siendo nombrado comisario de Bellas Artes en Vitebsk cuando triunfó la revolución. Dejó este cargo a causa de un desacuerdo con Malevich, el pintor abstracto dominante, y en 1919 le encontramos en Moscú, pintando murales y creando escenarios y trajes para el teatro judío de aquella capital. De regreso en París, Vollard le encargó una serie de ilustraciones para Las almas muertas de Gogol y otra para Las fábulas de La Fontaine, aunque ninguna de estas series de ilustraciones apareció hasta 1949. La fama de Chagall fue aumentando continuamente a partir de los años 20. Abandonó por entero toda influencia cubista y sus obras fueron adquiriendo la calidad de pura fantasía, uniendo el realismo al surrealismo en una mezcla de poesía y de color brillante. En 1931 Chagall empezó a trabajar en la ilustración de la Biblia. En 1936 comenzó a introducir elementos religiosos, sociales y dramáticos en sus obras. En 1941 fue invitado a los Estados Unidos por el Museo de Arte Moderno y permaneció allí hasta 1947, cuando regresó a vivir en Vence, en el sur de Francia. Él falleció en 1944 y el pintor volvió a casarse posteriormente. También ha enfocado su talento en una nueva dirección, la de las vidrieras emplomadas, especialmente la de la Sinagoga de Jerusalén. En 1964 completó la nueva decoración del techo de la Ópera de París. Los cuadros de Chagall muestran un mundo fantástico en el que puede ocurrir cualquier cosa. Cuando nos sentimos felices, flotamos sobre los tejados. Cuando estamos tristes, recordamos los días dichosos de nuestra infancia. Su color es brillante, fresco y alegre, su composición ligera y airosa. Sus temas son cuentos de hadas hechos realidad. Los animales y los pájaros son maravillosos, las personas siempre jóvenes. El sol sobre París es un cuadro típico de Chagall. Flores, un macizo de vegetación fantástico, un sol luminoso con una aureola aún más brillante, un ángel que flota ingrávidamente, un cielo sonrosado, por el ocaso un gallo de brillante plumaje, la ligera y etérea Torre Eiffel y la soñadora mujer que sostiene un abanico de papel. Ignoramos en qué está soñando, pero sin duda es en los hechizos y el amor. Mondrian, Broadway Boogie Boogie, 1942-1943, Museum of Modern Art, Nueva York. Óleo sobre tela, 128 por 129 centímetros. Piet Mondrian nació en Amersfoort, Holanda, en 1872. Su padre, calvinista estricto, fue maestro de escuela y quiso que su hijo siguiera sus pasos. Pero después de conseguir 2 certificados para enseñar arte en las escuelas públicas, Mondrian rehusó dedicarse a la enseñanza y en 1892 ingresó en la Academia de Arte de Ámsterdam. Durante algún tiempo se ganó la vida haciendo copias en los museos y realizando dibujos científicos. En 1911 había pasado por varios estilos de pintura naturalista y realista, antes de ir a París, donde inmediatamente recibió la influencia de los cubistas. De regreso a Holanda para visitar a su padre enfermo, Mondrian permaneció allí a causa de la Primera Guerra Mundial y pasó los años bélicos haciendo experimentos con las abstracciones. En 1917 conoció a Theo van Doesburg, con quien fundó la revista Der Stil. Durante algún tiempo, Mondrian escribió más que pintó. A su regreso a París en 1919, Mondrian empezó a pintar en el estilo neoplástico que ya no abandonó durante el resto de su vida, aunque exponiendo en muy escasas ocasiones y vendiendo tan solo a unos pocos coleccionistas bien informados. Mondrian alcanzó pronto una reputación mundial a causa de su nuevo estilo artístico. En 1938, ante el peligro de una guerra, Mondrian se trasladó de París a Londres y acabó por marcharse a Nueva York en 1940,
donde trabajó felizmente hasta su muerte en 1944. El neoplasticismo de Mondrian se preocupa de la simplificación del color y de la forma. El color es primario, rojo, azul y amarillo, y no es color en absoluto, blanco, gris y negro. La línea curva queda suprimida. La forma es rectangular en el lienzo, rectangular. El ángulo recto es rey. Las relaciones entre las superficies rectangulares de color son asimétricas y dinámicas. Esta idea ha causado un efecto profundo, no solo en la pintura moderna, sino también en escultura, arquitectura, diseño, mobiliario y tipografía. Broadway Boogie Boogie es el último cuadro que completó Mondrian antes de su muerte. Las líneas coloreadas que separan los planos rectangulares y los relacionan entre sí están interrumpidas por pequeños cuadrados. Notas musicales. El negro ha sido suprimido por completo, tal vez debido al hecho de que el pintor fuese en aquella época más feliz de lo que había sido en toda su vida. Este cuadro evoca la excitación de Nueva York, la vitalidad del jazz y la estructura de la propia ciudad, sus luces, su tránsito, sus habitantes moviéndose con rapidez por los desfiladeros de sus calles, su vida estimulante. Dalí, La persistencia del recuerdo, 1931. Metropolitan Museum of Art, Nueva York. Óleo sobre tela, 24 por 33 centímetros. Salvador Dalí nació en 1904 en Figueras, España, hijo de un notario de Cadaqués, en la Costa Brava. El paisaje de Cadaqués figura en muchos de los cuadros de Dalí. Después de empezar su carrera de enfant terrible en las escuelas de Figueras, Dalí fue a la Escuela de Bellas Artes de Madrid. Allí aprendió fácilmente y bien los fundamentos clásicos del arte, pero se sintió más interesado por el estudio de Freud y en hojear revistas de arte para aprender acerca del cubismo, del futurismo y del arte metafísico. En sus primeros cuadros, Dalí trató de conciliar el cubismo de Chirico, Gris y Carrà con las técnicas de los antiguos maestros. Durante los años 20, Dalí celebró exposiciones en Barcelona, Madrid y París, a donde fue a estudiar, adhiriéndose con convicción apasionada a los surrealistas franceses. En 1928 se casó con Gala Eluard, figura familiar en sus cuadros a partir de aquella fecha. Cuando Dalí se concentró en las pinturas del Renacimiento italiano como preámbulo a sus posteriores obras clásicas, fue desautorizado por los surrealistas franceses por su técnica demasiado académica y regresiva. Más tarde fue a vivir a los Estados Unidos y permaneció allí desde 1940 hasta muy recientemente, cuando regresó a vivir a Cadaqués. Es difícil trazar una línea entre el hombre y el artista. En 1942 su libro La vida secreta de Salvador Dalí ocasionó un escándalo menor. Dalí presenta tantas facetas y recurre de tal modo al exhibicionismo que es casi imposible decidir cómo es él, en qué cree o simplemente si se está burlando de todos nosotros. Dalí llama a sus pinturas actividades críticas paranoicas. Mediante el estudio concentrado de un objeto, el artista ve otro en él, o ve el objeto en un segundo estado. Al mismo tiempo, esto libera la mente subconsciente del artista. La base de un cuadro puede ser un objeto mecánico deformado por la dilatación, el reblandecimiento o la putrefacción. La persistencia del recuerdo nos muestra la técnica detallista y la claridad de líneas de Dalí. Se trata de un paisaje de Cadaqués, bañado en una luz pálida y clara. La playa está ocupada por lo que parecen ser dos grandes edificios sin ventanas, uno de los cuales tiene un techo azul. En el centro, en el primer plano, una caracola de mar alargada se convierte en una mujer que adopta las características de un caballo, puesto que el objeto mecánico, el reloj, pasa a ser una silla de montar. Mirando con detenimiento el árbol desnudo, vemos una mujer con vestido largo y ceñido que muestra en su brazo rama otro reloj derretido. Un tercer reloj cuelga de la construcción junto a él. El dorso dorado de otro, esta vez completamente sólido, está cubierto por un enjambre de hormigas. Nos damos cuenta de que el tiempo es relativo o elástico y de que presenciamos un sueño personal del pintor, un sueño que no acabamos de comprender porque no podemos penetrar en el subconsciente de su mente. Por lo tanto, hemos de poner en acción nuestros sueños y recuerdos mientras estudiamos el cuadro. Kandinsky, Improvisación 35, 1914. Kunstmuseum Basilea, colección Hans Arp. Óleo sobre tela, 110 por 120. Vasily Kandinsky nació en Moscú en 1866. Estudió leyes y economía política y practicó la abogacía hasta que,
Enviado al norte de Rusia como miembro de una expedición etnográfica, se interesó tanto por el arte decorativo que abandonó su carrera legal para estudiar arte en Múnich en 1896. Su primer contacto artístico importante tuvo lugar en Jablonski. En 1898 Kandinsky descubrió a Manet y en el año 1902 abrió su propia escuela de arte y se convirtió en jefe del grupo Phalanx. Entre 1903 y 1906 viajó al Cairo, Túnez, Holanda e Italia. A partir de 1904 expuso regularmente en el Salón de Otoño francés. En 1909, nuevamente en Múnich, fundó la nueva Asociación de Artistas de Múnich. Fue uno de los 4 Blue Reiter, siendo los otros Klee, Mack y Mark. Su primera obra no figurativa data de 1910, cuando se inició la Primera Guerra Mundial. Kandinsky se retiró a Suiza y por fin regresó a Moscú, donde ocupó varios cargos en la Comisaría de Cultura Popular, así como en la Escuela de Bellas Artes. Bajo el gobierno bolchevique, Kandinsky organizó 227 museos rusos y fundó la Academia de Arte y Ciencias. Regresó a Alemania en 1921 y fue profesor de la Bauhaus de Weimar. Pasó a la Bauhaus de Dresde y finalmente de Berlín. Cuando los nazis ocuparon la academia en 1933, los cuadros de Kandinsky fueron incautados y vendidos como ejemplo de arte degenerado. Por entonces Kandinsky se marchó a París, donde permaneció hasta su muerte en 1944. El libro de Kandinsky, Lo espiritual en el arte, publicado en Alemania en 1911, es una de las obras más importantes que se han editado sobre arte abstracto. En él, el pintor descubre su motivación primordial, la necesidad interior del artista para expresar lo que siente. La necesidad interior de Kandinsky le apartó de la pintura de objetos reconocibles por la de una expresión de su propia mente, ideas y personalidad en abstracciones tales como la que aquí se reproduce. Kandinsky fue un hombre de su época, un período turbulento de guerra, revolución y cambios sociales. Improvisación 35 puede ser un paisaje en confusión, puede ser fantasía pura, pero, por encima de todo, es personal y el resultado de un gran esfuerzo que puede observarse en el equilibrio, en la calidad etérea de sus formas, que nos recuerda a la de las melodías musicales, o la elección de palabras de un poeta, y en la selección de colores brillantes, pero no vulgares. Expresa un humor y unos sentimientos, y lo que aportamos al contemplarlo es lo que nos llevamos. El cuadro en sí es inmutable.